de mi pensión cada mes hasta que un día lo esperé con mi abogado. Pero esta vez, esa sonrisa le duró exactamente 3 segundos, porque ahí, sentado en mi sillón de cuero café, el mismo donde mi difunta esposa Esperanza solía leer sus novelas de Corín Tellado, estaba el licenciado Herminio Sandoval, con su portafolio de piel negra sobre las piernas y una expresión que no dejaba lugar a bromas. Vi cómo se le fue la sangre de la cara a mi hijo. Vi sus manos temblorosas, sosteniendo la llave que le había dado años atrás, cuando todavía creía que usaría esa libertad para visitarme, no para robarme a ciegas. El silencio que cayó en esa sala fue tan pesado que podía escuchar el reloj de pared marcando cada segundo. Tic-tac, tic-tac, como una cuenta regresiva hacia la explosión que estaba a punto de suceder. «Papá, ¿qué está pasando aquí?» Su voz salió delgada, casi como de niño. No respondí inmediatamente. Me quedé ahí parado junto al librero donde guardaba las fotos familiares. Fotos donde él todavía sonreía genuinamente. Donde Yasmín aún no había entrado a nuestras vidas como un huracán disfrazado de nuera. Crucé los brazos y sentí cada músculo de mi cuerpo endurecerse. Tenía 68 años, pero en ese momento me sentía más fuerte que nunca. El licenciado Sandoval se levantó con calma quirúrgica, se acomodó la corbata azul marino y extendió la mano. «Buenas tardes, Braulio. Soy el abogado de su padre. Mucho gusto». El mundo pareció detenerse. Mi hijo me miró como si acabara de arrancarme el propio corazón y tirarlo al suelo. Y tal vez eso era exactamente lo que estaba haciendo, porque durante 3 años completos había sido nada más que un cajero automático con sentimientos para él. Un banco que nunca cobraba intereses, nunca cuestionaba, nunca cerraba. Y ese día estaba cerrando mi cuenta. Pero para que entiendas cómo llegué a este momento cuando finalmente miré a mi único hijo a los ojos y me elegí a mí mismo, necesito llevarte atrás en el tiempo. Necesito llevarte al día cuando todo empezó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo, hasta que solo quedó polvo donde antes existía el amor. Necesito contarte sobre las peticiones, sobre las mentiras envueltas en papel de regalo, sobre cómo descubrí que mi propia nuera se reía de mí mientras gastaba mi dinero ganado con tanto esfuerzo en restaurantes caros, sobre la noche que casi me rendí ante la vida y sobre el día que decidí que ya no sería el padre que agachaba la cabeza y aceptaba migajas de respeto. Esta es la historia de cómo aprendí, a los 68 años, que el amor de un padre puede ser infinito, pero la dignidad no tiene precio, y que a veces para salvar a alguien que amas, necesitas salvarte primero a ti mismo. Así que ponte cómodo, porque lo que viene después te hará cuestionar todo lo que sabes sobre la familia, te hará preguntarte hasta dónde llegarías por un hijo, y más importante, hasta dónde dejarías que un hijo llegara antes de decir «ya basta». Cuando el licenciado Sandoval abrió ese portafolio negro y empezó a sacar papel tras papel, recibos, estados de cuenta, notas escritas con mi propia letra temblorosa, vi la vida que había construido transformarse en evidencia de un crimen. El crimen de confiar demasiado, de amar sin límites, de creer que la sangre siempre va primero, aunque esa sangre te esté desangrando hasta la última gota. Braulio dio un paso hacia atrás, luego otro, como si pudiera escapar de la verdad que estaba a punto de caerle encima como una avalancha. «Papá, espera, podemos platicar, solo nosotros dos». Y ahí fue cuando dije la frase que había ensayado durante semanas frente al espejo, temblando, llorando, pero decidido. «Ahora no, Braulio. Ahora vas a sentarte y vas a escuchar, porque durante 3 años tú hiciste toda la plática y yo toda la escuchada. Hoy la conversación cambió. Si quieres saber cómo un padre llega al punto de arrinconar a su propio hijo, quédate conmigo. Y si esta historia te está afectando, deja un like abajo y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo, porque todavía tengo mucho que contarte. Lo que pasó en ese cuarto ese día lo cambió todo. ¿Pero qué llevó a ese día? Esa es una historia que empieza con duelo, soledad y la peligrosa ilusión de que la familia nunca lastima. Así que respira hondo, porque ahora te voy a enseñar cómo empezó todo. Perder a Esperanza no fue solo perder a mi esposa.
Fue como si alguien me hubiera quitado el piso de debajo de los pies y me hubiera dejado flotando en el vacío, sin saber hacia dónde ir, sin saber quién era yo sin ella a mi lado. Habíamos pasado 43 años juntos. 43 años compartiendo la misma almohada, el mismo recibo de luz, los mismos sueños, y de repente, en un parpadear de ojos o más bien en un infarto masivo, mientras ella cuidaba sus geranios en el jardín, me encontré solo. La casa se sentía demasiado grande, el silencio demasiado fuerte. Me despertaba en medio de la noche, esperando escuchar su respiración suave del otro lado de la cama. Y lo único que encontraba era el vacío frío de las sábanas. ¿Conoces esa soledad que duele en el pecho, que te hace olvidar comer porque la comida solita no tiene sabor? Esa era, todos los santos días. Mi nombre es Evaristo. Tengo 68 años. Y durante 35 años trabajé como maestro de taller en la preparatoria Benito Juárez aquí en Guadalajara, Jalisco. Mi pensión no es mucha, 12,000 pesos al mes, pero siempre fue suficiente. La casa es mía, pagada, heredada de mis padres, que me dejaron esta casita de 3 recámaras con jardín al frente y un patio trasero lleno de árboles de aguacate. Esperanza y yo criamos a Braulio aquí. Cada rincón de esta casa guarda recuerdos. En los primeros meses después de que se fue Esperanza, apenas salía de la recámara. Fue mi vecino don Chema, quien me salvó de hundirme completamente. Tocaba la puerta todos los días con comida casera. Su esposa, doña Carmen, se aseguraba de eso, con pláticas, con esa terquedad tapatía que no acepta un no por respuesta. Evaristo, la vida no se acabó porque se fue Esperanza. Tú sigues aquí, compadre, y mientras respires tienes que vivir. Pero yo no sabía cómo. No sabía cómo ser Evaristo sin ser el esposo de Esperanza. Fue durante este tiempo que Braulio empezó a aparecerse más. Mi único hijo, mi muchacho, que ahora tiene 42 años y trabaja como técnico en sistemas en una empresa de tecnología en el centro. Siempre fue inteligente, bien portado, el orgullo de su madre. Después de que murió Esperanza, Braulio me visitaba cada semana. Traía cocadas de la panadería que me gusta. Me llevaba a caminar al Parque Morelos. Se sentaba a platicar conmigo en el corredor mientras yo tomaba mi café. Me aferré a esas visitas como alguien que se aferra a un madero en medio del océano. Braulio era todo lo que me quedaba de familia verdadera, y él lo sabía. ¡Ay, cómo lo sabía! Fue durante una de esas tardes, como 6 meses después del funeral, que llegó con una mujer. Pelo liso, brillante, uñas manicuradas, ropa de marca que reconocí porque la esposa de mi compadre Rodolfo compra en los catálogos. Entró a mi sala con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y una voz dulce que me dio escalofríos. «Papá, te presento a Yasmín. Llevamos algunos meses saliendo». Yasmín me saludó con un beso de aire. ¿Sabes ese beso falso que apenas toca la mejilla? Y se la pasó todo el tiempo en el celular mientras Braulio hablaba emocionado de cómo se habían conocido en una app, de lo increíble que era ella, de lo feliz que estaba. Yo quería estar feliz también. Quería abrazar a mi hijo y decirle que los apoyaba. Pero algo en la manera en que ella veía la casa, evaluando cada mueble, cada detalle, me dejó con un peso en el estómago. Era como si estuviera calculando el valor de todo lo que había ahí. Cuando se fueron, don Chema, que había visto todo desde su ventana, se vino corriendo. «Evaristo, ten cuidado con esa muchacha. Tiene ojos de quien anda cazando algo». Me reí y le dije que don Chema estaba exagerando, que todos merecían una oportunidad, que no podía juzgar a la novia de mi hijo sin conocerla de verdad. Pero muy adentro, una vocecita me susurró que don Chema tenía razón. Meses después, Braulio me llamó emocionado. «Papá, me voy a casar». Le propuse matrimonio a Yasmín y me dijo que sí. El corazón se me apretó. Alegría y miedo todo revuelto. Alegría porque mi hijo había encontrado a alguien. Miedo porque porque un padre presiente estas cosas. Presentimos cuando alguien no ama a nuestro hijo de la manera que creemos que se merece. Pero me tragué el miedo. Abracé a Braulio cuando vino a decirme en persona. Lloré con él. Le prometí que estaría ahí el día más importante de su vida. Y ahí fue cuando empezaron las peticiones. Esa misma semana regresó. Se sentó en el sillón de la sala medio incómodo, jugueteando con las manos.
Papá, necesito preguntarte algo. Estamos organizando la boda, pero todo está carísimo. ¿Me podrías echar la mano? Es nada más una ayudadita para empezar. Después te la repongo. La cantidad que me pidió fueron 150,000 pesos. 250,000 pesos, casi 12 veces mi pensión. Tenía algunos ahorros. Un dinerito que Esperanza y yo habíamos guardado para emergencias. Lo tenía en una cuenta de ahorros de esas viejitas que casi no dan intereses, pero que te dan la seguridad de ver el saldo ahí esperándote. Miré a mi hijo, vi sus ojos brillando con esperanza. Pensé en Esperanza, que no iba a estar ahí para ver la boda de nuestro muchacho, e hice lo que cualquier padre haría. No te preocupes, hijo, te voy a ayudar. La sonrisa que me dio entonces parecía tan genuina, tan llena de gratitud, que me sentí útil por primera vez desde que me había quedado viudo. Me sentí necesario. Me sentí padre otra vez. No sabía que esa sonrisa se iba a repetir mes tras mes, con diferentes excusas, con diferentes cantidades, pero siempre con la misma promesa. Después te la repongo. Papá. No sabía que estaba abriendo la puerta a mi propia ruina. Pero en ese momento, con Braulio abrazándome y diciéndome gracias, papá, no sé qué haría sin ti. Todo lo que podía sentir era amor, ese peligroso amor paternal, ese amor que ciega, ese amor que gradualmente me transformaría en presa. Y Braulio. Braulio acababa de descubrir que su padre era una caja fuerte que nunca decía que no. ¿Te imaginas hacia dónde iba esto? Quédate conmigo, porque lo peor aún estaba por venir. La boda se hizo un sábado soleado de noviembre. Buffet sencillo, decoración blanca con toques dorados como 80 invitados. Yasmín llevaba un vestido strapless que debió haber costado una fortuna, y Braulio estaba radiante con un traje gris carbón que yo lo había ayudado a escoger. Lloré durante los votos, lloré acordándome de Esperanza, deseando que estuviera ahí a mi lado para ver a nuestro hijo formando una familia. Pero hubo un momento justo en medio de la fiesta que me heló la sangre. Estaba sentado en una de las mesas de atrás, platicando con el tío Jorge, cuando escuché a Yasmín hablando fuerte con una de las damas de honor justo detrás de mí. Gracias a Dios que el suegro aflojó la lana, ¿verdad? Si no, nos hubiéramos tenido que casar por el civil nomás. ¿Sin fiesta? El viejito tiene dinero guardado y ni sabe para qué. Su amiga se rió. Yo hice como que no había escuchado. Hice como porque no quería arruinar el día de mi hijo. Hice como porque todavía les daba el beneficio de la duda. Hice como porque muy adentro tenía miedo de enfrentar la verdad. 2 meses después de la boda, Braulio apareció otra vez. Era un viernes por la tarde. Estaba arreglando mi camioneta vieja en el garage cuando escuché la llave girando en la chapa. «Papá, ¿estás en casa?», entró con esa cara de perro regañado. Se sentó en la mesa de la cocina mientras yo me lavaba la grasa de las manos. «Hijo, qué sorpresa. ¿Quieres algo de comer?». «No, papá, gracias. Necesito platicarle algo». El corazón se me apretó. Reconocí el tono, el mismo tono de cuando tenía 15 años, y necesitaba decirme que había chocado la bicicleta nueva. «A ver, hijo». Respiró hondo, se quedó viendo sus propias manos. «Necesitamos comprar algunos muebles para el departamento. Rentamos un lugar cerca de Plaza del Sol, ¿sabes? De 2 recámaras. Está chiquito, pero es lo que podemos pagar ahorita. Pero está vacío, papá. No tenemos ni un sillón como Dios manda». Yasmín ya se cansó de sentarse en sillas de plástico. Dejó la oración colgando en el aire, esperando. «¿Cuánto necesitas, Braulio? Si me pudieras prestar como unos 80,000 pesos, ayudaría muchísimo. Encontramos unas cosas en oferta. Nada muy caro, nomás lo básico, de verdad. 80,000 pesos. Eso era más de 6 meses de pensión, pero acababa de llegar mi pago y todavía tenía un poquito en los ahorros. Voy a ver qué puedo hacer, ¿ok?» Su cara se iluminó. Se paró, me abrazó fuerte. «Gracias, papá. En serio, no se nos va a olvidar esto». Al día siguiente hice la transferencia y por 3 semanas no supe nada de él. Ni una llamada de agradecimiento, ni una visita, nada. Fue don Chema quien me tocó el tema. «¿Y qué tal, Evaristo? ¿Ya te invitó tu hijo a conocer el departamento nuevo? ¿A ver su casa?» Mentí, dije que sí, que estaba bonito, que tenían buen gusto para decorar, pero la verdad es que no me habían invitado. La verdad es que yo solo servía cuando necesitaban dinero.
pero empujé ese pensamiento debajo del tapete porque pensar en eso dolía demasiado. Pasaron 3 meses. Vida normal. Hasta que un miércoles sonó el teléfono en la madrugada. Era Braulio con voz desesperada. Papá, perdón por llamar a esta hora, pero es urgente. Yasmín tiene un problema grave en los dientes. Le empezó un dolor terrible. El dentista dice que necesita una endodoncia, una corona, un tratamiento completo. Y no hay manera de esperar, papá. Está tomando pastillas para el dolor y no le hacen nada. Mi corazón de padre se apretó. No por Yasmín. Apenas conocía a la muchacha, pero por mi hijo que estaba sufriendo viendo sufrir a su esposa. ¿Cuánto cuesta, hijo? El dentista cobra 55,000 pesos por todo el tratamiento. Sé que es mucho, papá. Sé que ya te he pedido antes, pero andamos apretados. Todavía estamos pagando renta, servicios. Te prometo que en cuanto me llegue mi aguinaldo te pago. 55,000 pesos. Ahí se fueron mis planes de arreglar la transmisión de la camioneta que ya hacía ruido. Ahí se fue la idea de pintar la casa que ya se estaba descascarando. Pero ¿qué hace un padre? Un padre saca de donde no tiene. Órale, Braulio. Mañana te hago la transferencia. Gracias, papá. Eres el mejor padre del mundo. Me volví a acostar, pero no pude dormir. Me quedé viendo el techo haciendo cuentas mentales. En menos de un año, le había dado a mi hijo 285,000 pesos. 285,000 pesos eran como 23 meses de mi pensión. Y no había visto ni un peso de vuelta. Pero la promesa estaba ahí. En cuanto me llegue mi aguinaldo. Me aferré a esa promesa como alguien que se aferra a un madero en medio del océano. Llegó diciembre. Pasó Navidad. Pasó Año Nuevo, no apareció ningún aguinaldo, ningún pago. Pero en las redes sociales veía fotos. Braulio y Yasmín en un restaurante japonés caro. Yasmín con una bolsa nueva, de esas con el logo grandote. Braulio con tenis importados. No pregunté, no exigí, porque los padres no exigen a los hijos. Los padres dan. Los padres se sacrifican. Los padres entienden. O por lo menos eso me repetía todas las noches, antes de dormir mientras cenaba frijoles con arroz, porque la carne se había puesto muy cara. Y las peticiones. Ahí las peticiones apenas empezaban porque Braulio había descubierto algo poderoso. Un padre que ama demasiado nunca cierra la puerta. Nunca dice no. Nunca cuestiona. Y yo estaba cavando mi propia tumba con las manos un peso a la vez, envolviendo cada sepultura en papel de regalo y llamándole amor. ¿Alguna vez le has dado algo a alguien y después te arrepentiste? Quédate conmigo porque esta historia está lejos de acabar. Hay un dicho que decía mi padre: quien da todo lo que tiene se queda sin nada. Y encima lo tachan de codo cuando ya no puede dar más. Nunca entendí realmente lo que quería decir hasta que las peticiones se volvieron calendario. Cada bendito 5 del mes, el día que me llega la pensión a la cuenta, sonaba el teléfono o giraba la llave en la chapa o llegaba un mensaje al WhatsApp. Y siempre era Braulio con esa voz medio llorosa, medio apenada pero que ya no engañaba a nadie, solo a mí, que me empeñaba en creer. Enero llegó con el carro descompuesto. Papá, el carro se descompuso. El mecánico dice que es la bomba de gasolina. Si no la cambio ahorita, ni va a llegar al trabajo. Son 52,000 pesos. Sé que es mucho, pero sin carro voy a perder el trabajo. Febrero trajo deudas de tarjeta de crédito. Papá, metí la pata. Dejé que se acumulara la tarjeta y ahora son 90,000 pesos de intereses. Si no pago, mi nombre va al buró de crédito. Ya sabes cómo está eso. Luego ni un departamento puedo rentar. Marzo fue el curso profesional que nunca existió. Papá, salió una oportunidad increíble. Un curso de programación avanzada que me puede dar una promoción en el trabajo. Cuesta un poquito, pero vale mucho la pena. Es una inversión en mi futuro. Pagué. Semanas después le pregunté cómo iba el curso. Evadió la pregunta. Dijo que había cambiado de horario, que estaba pesado. Nunca lo volvió a mencionar. Abril llegó con la gran inversión. Papá, el cuñado de Yasmín está empezando una empresa de mercadotecnia digital. Me ofreció entrarle como socio minoritario. Son solo 110,000 pesos. En 6 meses te los pago duplicados, papá. Es negocio serio. Son 10,000 pesos, la mitad de lo que me quedaba en los ahorros. Dudé por primera vez. Hijo, no sé si tenga todo eso. Papá, es la oportunidad de mi vida. ¿No quieres verme triunfar? ¿No quieres verme salir adelante?
Y eso fue suficiente para que me sintiera el peor padre del mundo. Hice la transferencia el mismo día. La empresa nunca despegó, o sí despegó, y yo nunca vi ni un peso. Da igual, mayo fue el mes de la cirugía de la suegra. Papá, la mamá de Yasmín necesita una operación de vesícula de emergencia. La lista de espera son meses. En particular cuesta 65,000 pesos. Yasmín está desesperada, y yo no puedo dejar que mi esposa sufra viendo así a su mamá. 65,000 pesos. Ahí se fue el dinero que estaba juntando para arreglar el techo que se filtraba cada vez que llovía fuerte. Y así siguió, mes tras mes, excusa tras excusa. Empecé a anotar en una libretita vieja escondida en el cajón del ropero, no sé exactamente por qué. Tal vez porque una parte de mí empezaba a sospechar, o tal vez porque necesitaba ver en papel que esto no era normal. Julio, 40,000 pesos. Reparación de laptop que se descompuso. Agosto, 15,000 pesos. Multa de tránsito que se iba a volver caso judicial. Septiembre, 23,000 pesos. Dentista otra vez, ahora la muela del juicio de Yasmín, octubre, 58,000 pesos. Enganche para un curso de inglés en línea para ella. Cuando cerré noviembre hice las cuentas. 18 meses, 18 meses desde la boda, y le había dado a mi hijo la cantidad absurda de 785,000 pesos. 185,000 pesos. Me senté en la cama y me quedé viendo ese número. Parecía irreal, parecía imposible, pero ahí estaba escrito con mi propia letra temblorosa. Cada cantidad con su fecha, cada excusa con su contexto. Ya no tenía reservas, ya no tenía colchón, estaba viviendo solo de la pensión mensual, y apenas eso. Había empezado a comprar medicina genérica para la presión porque la de patente estaba muy cara. Había cancelado mis viajes de pesca con mis cuates viejos. Había cancelado el seguro de gastos médicos porque ya no lo podía pagar. Pero Braulio andaba muy bien en las fotos de Instagram. Siempre andaba muy bien. Restaurante nuevo cada fin de semana, ropa de marca. Yasmín con el cabello impecable, uñas siempre arregladas, maquillaje caro. Fue don Chema quien tocó la llaga. Evaristo, perdón que me meta, pero ese muchacho te está usando. Estás flaco. Se ve que no estás durmiendo bien y él anda por ahí gastando como si fuera heredero de banco. Chema es mi hijo. Es lo único que tengo. Exactamente por eso, Evaristo. Exactamente por eso no puedes dejar que te destruya. Le dije a don Chema que no se metiera en lo que no le importaba. Le dije que él no entendía, que no tenía hijos, que no sabía lo que era el amor de padre. Hablé con coraje, hablé con miedo porque muy adentro, sabía que tenía razón. Llegó diciembre otra vez, un año completo de sangrado económico, y ahí fue cuando llegó la petición que me quebró completamente. Braulio apareció un sábado por la tarde. Llegó con una sonrisa diferente, una sonrisa esperanzada. Papá, siéntese. Tengo noticias. El corazón se me aceleró. Pensé en una promoción en el trabajo. Pensé en un cambio para bien. Pensé en finalmente escuchar. Papá, vine a pagarte. Yasmín está embarazada. El mundo se detuvo. Iba a ser abuelo. Después de tanto sufrimiento, tanto silencio, tanta soledad, iba a tener un nieto. Una nueva razón para vivir. Una alegría que Esperanza no estaría aquí para ver, pero que yo cargaría por los dos. Me puse a llorar, abracé a mi hijo, le di gracias a Dios. Pero papá, hay algo. El embarazo es de alto riesgo. El doctor pidió unos estudios especiales, unas vitaminas importadas, un monitoreo más cuidadoso. Necesitamos 95,000 pesos para empezar el control prenatal, ¿va? 95,000 pesos. No los tenía. Acababa de pagar el predial atrasado. Acababa de comprar despensa para el mes. No los tenía, pero era mi nieto que estaba en riesgo. Dame unos días, hijo. Algo voy a conseguir. Le presté a don Rodolfo 20,000 pesos. Le presté al tío Jorge otros 10,000. El resto lo saqué del dinero del predial del siguiente mes. Junté 95,000 pesos como quien junta migajas. Braulio se fue con el dinero y una sonrisa radiante. Yo me quedé ahí solito en la sala, viendo el vacío y pensando, va a valer la pena. Cuando nazca mi nieto, todo va a tener sentido. Compré madera para hacer una cuna. Me puse a construirla en mi taller. Pasé noches despierto midiendo cada pieza.
imaginándome a mi nieto durmiendo tranquilito en mi obra de mano, hasta que 3 semanas después, abriendo Instagram sin pensar, vi una foto de Yasmín en un bar con una copa de vino tinto en la mano, sonriendo sin panza para nada. ¿Y crees que ahí fue cuando lo enfrenté, que lo llamé gritando? No, lo peor aún estaba por venir. ¿Sabes ese momento cuando se te cae el piso debajo de los pies? Cuando sientes que se te voltea el estómago y te corre un frío por la espalda, aunque sean las 2 de la tarde con sol que quema. Eso fue exactamente lo que sentí cuando vi esa foto. Yasmín, copa de vino en la mano, vestido rojo entallado, de esos que marcan cada curva, panza lisa, sin ni una señal de embarazo. El pie de foto decía, brindando por la vida con lo mejor. Me quedé viendo la pantalla del celular hasta que se me nubló la vista. Miré la cuna que estaba haciendo. Ya iba a la mitad, lijada y lista para barnizar, y sentí que me temblaban las manos. Llamé a Braulio 1 vez, 2 veces, 3 veces. Buzón. Mandé mensaje. Hijo, necesitamos platicar. Es urgente. Lo vio y no me contestó. Pasaron 3 días. 3 días que parecieron 3 años. No dormí bien, no comí bien. Me quedé viendo esa foto, haciendo zoom, tratando de encontrar alguna explicación. A lo mejor era vieja, a lo mejor había perdido al bebé y no me había dicho. A lo mejor me estaba mintiendo a mí mismo. El miércoles necesitaba ir al súper. La despensa estaba vacía. Agarré mi cartera vieja de piel, la que me había regalado Esperanza para nuestro aniversario 25, y me fui al Soriana, el lugar sencillo para gente sencilla, donde siempre hacía mis compras. Pero ese día, por alguna razón, decidí entrar al City Market, ese súper fifí lleno de importados, donde un frasco de aceitunas cuesta lo que yo gasto en despensa en 2 semanas. Creo que quería sentirme diferente. Quería pretender por 5 minutos que no me estaba ahogando en deudas por culpa de mi propio hijo. Entré empujando el carrito vacío, nomás viendo los precios absurdos, cuando escuché una risa fuerte, de esas que llaman la atención. Volteé la cabeza y ahí estaba. Yasmín estaba en el pasillo de vinos junto a una güerita de pelo corto. Su carrito estaba lleno. Quesos importados, vinos caros, chocolates belgas, cosas que yo ni sabía que existían en ese súper. Mi primer instinto fue acercarme, preguntarle del embarazo, de los estudios, de todo, pero algo me detuvo. Algo me hizo quedarme ahí parado, detrás de una pila de aceite de oliva en promoción, escuchando. Güerita, te dije que el viejo se traga cualquier cuento. Era la voz de Yasmín, fuerte, segura, sin ni una pizca de vergüenza. Su amiga se rió. ¿En serio se creyó lo del embarazo? Se lo creyó. Yasmín soltó una carcajada que resonó en todo el pasillo. Braulio llegó todo dramático, diciendo que era embarazo de alto riesgo, que necesitábamos estudios especiales. El viejo ni preguntó nada. Soltó 95,000 pesos de volada. ¿95,000? Mi dinero, mis 95,000 pesos, los 95,000 pesos que junté prestando, sacando del predial, comiendo frijoles con arroz para poder darle a mi hijo. Y él no sospechó nada. La güerita agarró una botella de vino, vio la etiqueta. ¿Y no te da pena? ¿Pena? Yasmín prácticamente escupió mi nombre. Evaristo está viviendo solo en una casa enorme que vale un dineral, recibiendo pensión cada mes. ¿Para qué necesita tanto dinero? Para morirse y dejarle todo al gobierno. Por lo menos nosotros lo estamos disfrutando. Se rieron. Las dos se rieron como si estuvieran hablando de una película, de un chiste, de cualquier cosa que no fuera mi vida cayéndose a pedazos. Y ese viaje a Puerto Vallarta, que se echaron en julio, la güerita le dio un codazo a Yasmín. Su dinero, obviamente. Yasmín agarró una botella de champán, la metió al carrito. Braulio inventó que se le había muerto la laptop, que necesitaba comprar otra para el trabajo. Ni pestañeó. Aprovechamos y alargamos el viaje a Sayulita. 4 días en hotel, mi amor. Padrísimo. No me podía mover, no podía respirar. Era como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho y lo fueran girando despacio, con calma, mientras sonreían. ¿Pero hasta cuándo van a seguir con esto?, preguntó la güerita. Hasta que se seque, ¿no? Yasmín se encogió de hombros. Mientras la vaca de leche la ordeñamos. Cuando se acabe ya veremos.
Braulio ya dijo que si se pone muy viejo, lo metemos a un asilo y vendemos la casa. Ni cuenta se va a dar. Vaca, me dijo Vaca, asilo, vender mi casa, la casa que Esperanza y yo construimos con nuestras propias manos, la casa donde crié a mi hijo, la casa que tiene árboles de aguacate que planté yo mismo. Me empezaron a temblar las piernas. El súper empezó a dar vueltas. Me agarré del carrito para no caerme. Ay, perdón, amor. Tengo que contestar esto. Yasmín agarró el celular que estaba sonando. Bueno, Braulio. Ya agarré el vino. Ya voy para allá. La cena en la matera queda a las 8, ¿verdad? Peso. Se alejaron empujando el carrito lleno de cosas que yo pagué sin saberlo. Me quedé ahí solo, temblando, con el carrito vacío, con la vida vacía. Salí del súper sin comprar nada. Ni me acuerdo cómo llegué a casa. Solo me acuerdo que me senté en el sillón de la sala, todavía con la cartera en la mano, y me quedé viendo esa cuna sin terminar en la esquina, esperando a un nieto que nunca iba a llegar. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré hasta que me dolió la garganta. Lloré hasta que se oscureció el cielo y se enfrió la casa. Cuando paré de llorar, agarré la libreta donde anotaba las cantidades. Seguí sumando cada petición, cada excusa, cada mentira envuelta en papel de regalo. 47,000 pesos, o 147,000 pesos. Eso era lo que me habían sacado en 3 años. Eso era lo que valía mi dolor, mi confianza, mi amor de padre. Agarré el celular, abrí las redes sociales, me quedé viendo foto tras foto. Viajes, restaurantes, ropa de marca, hoteles, fiestas, todo pagado con mi sudor. Todo pagado mientras yo comía frijoles con arroz y cortaba medicina a la mitad para que durara más. ¿Y sabes qué fue lo que más me dolió? No fue el dinero. No fueron las mentiras. Fue darme cuenta de que para mi propio hijo, yo no era nada más que una vaca lechera. Debes estar pensando que ahí fue cuando exploté, ¿verdad? Que llamé, grité, lo puse contra la pared. Pero no, porque lo que hice fue mucho peor, mucho más inteligente. Quédate conmigo, hay algo del dolor que la mayoría de la gente no entiende. Te puede destruir o te puede transformar. Y esa noche, sentado solo en mi sala oscura con esa libreta de apuntes abierta en las piernas y el sonido de la lluvia pegándole al techo que se filtraba, tomé una decisión. No iba a gritar, no iba a llamar a Braulio llorando, no iba a hacer una escena en la puerta de su departamento, porque la gente que miente, la gente que le roba a su propio padre, no merece una advertencia, merece una lección. Y yo tenía 68 años, lo suficientes para saber una cosa. La venganza caliente es para aficionados. La venganza de verdad es helada, tan fría que le congela el alma al que la recibe. A la mañana siguiente, me desperté con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con la cabeza extrañamente clara. Me tomé mi café negro, me puse ropa decente, esos pantalones de gabardina y la camisa azul marino que me pongo para las ocasiones importantes, y me fui a casa de don Rodolfo, mi excompañero de la prepa, que se había jubilado 2 años antes que yo. Don Rodolfo me recibió con esa sonrisa ancha suya, café caliente y chilaquiles. Evaristo, qué sorpresa tan agradable. Creí que te habías olvidado de mí. Rodolfo, necesito un favor. ¿Te acuerdas que tu hijo es abogado? Su sonrisa se desinfló un poquito. Herminio. Sí, claro. ¿Por qué? Respiré hondo. Necesito un abogado y necesito a alguien en quien confíe. Don Rodolfo no hizo preguntas. Agarró el teléfono inmediatamente. Le habló a su hijo, me hizo cita para esa misma tarde. Cuando me estaba yendo, me agarró la mano. Evaristo, sea lo que sea, vas a salir adelante. Eres fuerte. Siempre lo has sido. Lloré en su hombro. Poquito, porque no podía desperdiciar más lágrimas. Necesitaba guardar fuerzas para lo que venía. La oficina del licenciado Herminio Sandoval estaba en un edificio comercial del centro. Cuarto chico, pero ordenado. Me recibió con un apretón de manos firme y una mirada seria que inmediatamente me dio confianza. Señor Montemayor, mi papá me platicó un poquito de la situación. ¿Me puede explicar mejor? Abrí mi libreta. Le enseñé cada apunte, cada fecha, cada cantidad, cada excusa. Mi hijo me pidió todo este dinero. Yo se lo di porque creí en él, pero me enteré que todo fueron mentiras. Él y su esposa usaron mi dinero para viajar, para comer en restaurantes caros, para comprar cosas frívolas.
Mientras tanto yo recortaba medicina, recortaba comida, me atrasé en los pagos del predial. El licenciado Sandoval anotó todo. Cuando terminé, se quitó los lentes y me vio con una expresión que mezclaba pena e indignación. Señor Montemayor, ¿tiene prueba de estas transferencias? Tengo, guardé todo. Mensajes, conversaciones, donde me pide el dinero y promete regresármelo. Algunas accidentalmente las borré, pero todavía hay bastantes. Respiró hondo. ¿Quiere demandar a su hijo? La pregunta me cayó como ladrillo en el pecho. Demandar a mi hijo. Las dos palabras no cabían en la misma oración. No. No sé. Solo quiero que entienda que lo que hizo estuvo mal, que me regrese aunque sea parte del dinero, que aprenda. El licenciado Sandoval se inclinó hacia adelante, juntó las manos sobre la mesa. Señor Montemayor, le voy a hablar con honestidad. Técnicamente, como fueron préstamos, sin contrato, sin prueba de cobranza, se vuelve difícil ganar en juicio. Fero se levantó el dedo. Podemos usar esto como presión, una notificación extrajudicial bien armada, con todas las pruebas, con testigos si es posible. Puede que sea suficiente para asustarlo y que acepte un arreglo de pago del dinero en abonos, o por lo menos parte, y un compromiso formal de que no va a volver a pedir. Hizo una pausa. Pero para que esto funcione, usted tiene que estar dispuesto a llegar hasta las últimas. Tiene que estar dispuesto a enfrentarlo. Miré mis manos arrugadas, llenas de manchas de la edad, manos que habían trabajado 35 años enseñándoles a los chavos cómo construir cosas, manos que habían cargado a mi hijo cuando era bebé. Estoy dispuesto. Pasamos toda la tarde organizando todo. El licenciado Sandoval me enseñó cómo juntar estados de cuenta, imprimir conversaciones de WhatsApp, anotar cada detalle que pudiera recordar. Me explicó sobre la grabación de conversaciones, cómo era legal, si por lo menos una de las partes sabía que estaba grabando. En este caso, yo. ¿Tiene a alguien que pueda servir de testigo? Alguien que haya visto que pasaran estas peticiones, o a quien usted le haya platicado en su momento. Tengo a mi vecino don Chema y a mi amigo don Rodolfo. Los dos siempre dijeron que les parecía raro. Perfecto. Voy a necesitar una declaración informal de ellos. Nada muy formal, nomás una declaración escrita. Salí de ahí con un folder lleno de documentos que proporcionar y una sensación extraña en el pecho. No era alivio, no era coraje, era determinación pura y fría. En los siguientes días me volví detective de mi propia vida. Me fui al banco, pedí estado de cuenta completo de los últimos 3 años. La cajera vio la cantidad de papel que salió y abrió los ojos. Ay, señor, ¿está seguro que quiere todo esto impreso? Sí, y quiero todas las transferencias al RFC de mi hijo resaltadas. Cuando me lo entregó, eran 31 páginas. 31 páginas de transferencias, algunas de 20,000, otras de 95,000, otras de cantidades raras, de esas donde sacas lo que sea que tengas en la cuenta sin redondear. Me senté en una banca del banco y nomás me las quedé viendo. Era mi vida desangrándose en números. La gerente, licenciada Thompson, que me conocía de años, se acercó. «Evaristo, ¿está todo bien? ¿Le puedo ayudar en algo?» Pude haber mentido. Pude haber dicho que todo estaba bien, pero no lo hice. Licenciada Thompson, mi hijo me robó, me engañó por 3 años, y ahora estoy juntando evidencias para tratar de recuperar aunque sea algo de mi dinero. Se le descompuso la cara. Ay, Dios mío, Evaristo. Lo siento mucho. Si necesita algún documento oficial del banco confirmando estas transacciones, nomás pida. Se lo expedimos. Lo voy a necesitar, gracias. Llegué a casa con el folder debajo del brazo, pesado de papel y de verdad. Don Chema me vio llegar y se vino corriendo. «Evaristo, ¿dónde has andado? No te he visto en días». Le platiqué todo, cada detalle. La conversación en el súper, el abogado, el plan. Don Chema me abrazó fuerte. «Gracias a Dios que te estás defendiendo. Tenía miedo de que te hundieras completamente. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que escribas todo lo que te acuerdes. Todas las veces que te platiqué de sus peticiones, todas las veces que me advertiste. Hoy mismo lo hago. Don Rodolfo también ayudó. Escribió 3 páginas, describiendo cómo me había prestado dinero para ayudar a Braulio, cómo había visto deteriorarse mi estado emocional, cómo había notado que estaba bajando de peso. Mientras tanto,
Me metí a sus redes sociales, guardé cada foto, cada story, cada check-in en restaurantes caros, cada video de viajes. Hice una carpeta en mi computadora vieja que se llamaba Evidencias y la empecé a llenar. El licenciado Sandoval me llamó una semana después. Señor Montemayor, armé todo. Y está sólido. Muy sólido. Ahora necesito saber cuándo quiere hacer esto. El 5, el día que viene por el dinero de la pensión, ¿está seguro que va a venir? Absolutamente. Por 3 años ha venido religiosamente. Entonces vamos a prepararle una sorpresa. Pasamos los siguientes días armando la estrategia. El licenciado Sandoval estaría escondido en mi sala. Habría una grabadora prendida. Don Chema y don Rodolfo estarían en casa de don Chema en espera por si necesitábamos testigos presenciales. Ensayé. Te juro que ensayé. Practiqué qué le iba a decir, cómo se lo iba a decir. Practiqué para no llorar, para no aflojar. La noche antes del enfrentamiento agarré esa cuna a medio construir, esa cuna que había hecho con tanto amor para un nieto que nunca existió. La puse dentro del folder rosado junto con todos los documentos porque quería que Braulio viera. Quería que supiera exactamente el nivel de crueldad que había infligido. En la tarde del 4, Braulio me mandó mensaje. Papá, mañana paso a visitarlo. Necesito platicarle algo. Beso, le contesté con un corazón. Órale, hijo. Te espero. Y lo esperé. Pero esta vez no solo. La noche del 4 fue la más larga de mi vida. Me acosté a las 10 p.m., pero el sueño no llegó. Me quedé viendo el techo, viendo las sombras de los árboles del patio bailar en la pared con el viento. El sonido de la casa vacía era ensordecedor. El tic-tac del reloj, el crujir del ropero viejo, el refrigerador cantando su canción desafinada en la cocina. Me levanté como a las 3:07 a.m. Me fui a la sala. Prendí la luz. El folder rosado estaba ahí en la mesa de centro, gritando en silencio todo lo que estaba a punto de hacer. Lo abrí, saqué la cuna sin terminar. Pasé los dedos por la veta de la madera, recordando cada noche que pasé trabajando en ella, imaginándome a mi nieto durmiendo tranquilo en esa expresión del amor de un abuelo. Y lloré. Lloré fuerte. Lloré sin aguantarme. Lloré hasta que me faltó el aire, porque no era solo por el dinero. Nunca fue solo por eso. Era por haber construido un sueño con mis propias manos y descubrir que estaba hecho de papel. Era por haber amado a alguien tan completamente que me olvidé de amarme también a mí. Era por verme al espejo y ya no reconocer quién era. Me volví a sentar en el sillón en la oscuridad otra vez, y una pregunta me empezó a martillar la cabeza. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena destruir lo que queda de la relación con mi hijo por dinero? Porque eso era lo que iba a decir la gente. Lo conocía el cantado. Padre que demanda al hijo por dinero. Padre que no perdona. Padre que ama con condiciones. Agarré el celular. Abrí el WhatsApp. Me quedé viendo la foto de perfil de Braulio. Él sonriendo con lentes de sol en una playa que yo había pagado sin saberlo. Empecé a escribir un mensaje. Hijo, no vengas mañana. Olvídalo. Todo está bien. Te amo. Mi dedo se quedó temblando sobre el botón de enviar. Solo necesitaba apretarlo. Solo eso. Y todo regresaría a la normalidad. Él seguiría viniendo cada 5. Yo seguiría dando. Él seguiría mintiendo y yo seguiría muriendo por dentro. Pero por lo menos todavía tendría un hijo. Casi lo aprieto. Te juro por Dios que casi lo aprieto. Pero entonces levanté los ojos y vi una foto en la pared. Foto vieja, medio desteñida de Esperanza y yo el día de nuestra boda. Yo a los 23 en un traje sencillo, ella con su vestido blanco, sonrisas anchas, futuro por delante, esperanza en los ojos. Y me llegó un recuerdo. Esperanza tenía una manera de agarrarme la cara cuando estaba triste. Me ponía las 2 manos en las mejillas, me veía directo a los ojos y me decía: Evaristo, vales más de lo que crees. Nunca dejes que nadie te haga olvidar eso, ni siquiera yo. Me decía eso porque me conocía. Conocía mi tendencia a anularme, a hacerme pequeño, a poner a todos antes que a mí. Y me amaba de todos modos. Me amó lo suficiente para tratar de enseñarme que yo importaba. Borré el mensaje, no mandé nada. Me volví a acostar. Dormí tal vez 1 hora. Me desperté con el sol ya entrando por la ventana. Me di un baño largo,
Dejé que el agua caliente se llevara un poquito del peso que cargaba. Me vestí con cuidado. Ropa sencilla pero digna, cabello peinado, una gotita de loción. No por él, por mí, porque necesitaba verme como persona, no como tapete. A las 9:00 am llegó el licenciado Sandoval. Traje azul marino, portafolio de piel, expresión profesional pero amable. Señor Montemayor, buenos días. ¿Durmió bien? Mentí. Sí. Entró, se sentó en el sillón que yo le había indicado, el que estaba estratégicamente a un lado, donde Braulio no lo vería en cuanto entrara. ¿Todavía está seguro que quiere hacer esto?, me preguntó, y me di cuenta de que no era pregunta de abogado. Era pregunta del hijo de don Rodolfo, de alguien que se preocupaba. Necesito hacerlo. Si no lo hago ahora, nunca voy a poder, asintió. Entonces hagámoslo. Me quedo callado hasta que me hable, o hasta que perciba que me necesita. ¿De acuerdo? Don Chema me mandó mensaje. Evaristo, don Rodolfo y yo estamos aquí. Cualquier problema, nomás grita. Ya corremos, le contesté con un corazón. Esperé media hora, una hora. ¿No vendría? ¿Se habría rajado? Habría presentido que algo era diferente. A las 11:30 escuché la llave en la puerta. Se me aceleró el corazón. Se me empezaron a sudar las manos. Miré al licenciado Sandoval. Me hizo un gesto tranquilo con la mano como diciendo, «Respira. ¿Puedes con esto? ¿Papá está en casa?» Su voz. La misma voz que me había dicho papá desde que aprendió a hablar. La misma voz que gritaba, «Papá, mire lo que hice», cuando traía dibujos de la escuela. La misma voz que ahora estaba a punto de pedirme más dinero que no tenía. «Estoy aquí en la sala, hijo». Entró, y por primera vez en 3 años realmente lo vi. No con los ojos ciegos de padre, sino con los ojos de un hombre que había sido usado. Vi la ropa cara, el reloj en la muñeca que costaba más que mi pensión, el corte de pelo bien hecho, de esos de peluquerías caras. Vi a un hombre de 42 años que se había vuelto parásito de su propio padre, y él me vio también. Me vio diferente, más flaco, más viejo, cansado, y algo le pasó por la cara. Culpa, lástima, no sé. Duró un segundo. «Papá, yo...» empezó, y ahí fue cuando vio al licenciado Sandoval levantándose del sillón. Su sonrisa se congeló, literalmente se congeló. Se le fue el color de la cara, los ojos se le abrieron. «Papá, ¿qué está pasando aquí?» No le contesté inmediatamente. Me quedé viendo a él, a mi hijo, al hombre que había engendrado, criado, amado más que a mi propia vida, y no sentí nada, o más bien sentí muchas cosas, pero ninguna de ellas era ganas de protegerlo. El licenciado Sandoval extendió la mano. «Buenas tardes, Braulio. Soy el licenciado Herminio Sandoval, abogado de su padre. Mucho gusto». Braulio vio la mano extendida como si fuera una víbora venenosa. No la estrechó. «¿Abogado? Papá, ¿de qué se trata esto?» «Siéntate, Braulio». Mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba. «No me quiero sentar. Quiero saber qué está pasando». Dije que te sientes. Había algo en mi tono que nunca había escuchado antes, algo que lo hizo obedecer. Se sentó en la orilla del sillón, tenso, viendo entre el abogado y yo. El licenciado Sandoval abrió su portafolio, sacó los documentos uno por uno, bien organizados, y los puso en la mesa de centro. Estados de cuenta, conversaciones de WhatsApp impresas, declaraciones de don Chema y don Rodolfo, fotos de redes sociales, y al final, la cuna a medio terminar. Braulio vio todo eso como si estuviera viendo un accidente de coche. No podía apartar la vista, pero claramente quería hacerlo. «Papá, ¿puedo explicar?» «No», levanté la mano. «Esta vez yo voy a hablar. Por 3 años tú hiciste toda la plática y yo toda la escuchada. Hoy la conversación cambió». Agarré la libreta, esa libreta que había sido mi confesionario silencioso. Noviembre 2021. Me pediste 150,000 pesos para la boda. Te los di. Diciembre del mismo año me pediste 80,000 pesos para comprar muebles. Te los di. Febrero 2022. Y seguí leyendo cada mes, cada petición, cada excusa, cada mentira. Septiembre 2024. Me pediste 95,000 pesos diciendo que Yasmín estaba embarazada, que era embarazo de alto riesgo, que necesitaban estudios especiales. Agarré la cuna, se la enseñé. Empecé a construir esto pieza por pieza, porque no sabía si iba a ser niño o niña. Pasé noches despierto trabajando en esto, Braulio,
imaginándome a mi nieto. Mi nieto que no existe. Se puso blanco. Blanco fantasma. Papá, 3 semanas después de que te llevaste ese dinero, vi a tu esposa en un bar tomando vino sin panza para nada. ¿Y sabes dónde me enteré de la verdad? En el súper. La escuché contándole a una amiga cómo era yo un pendejo, cómo me tragaba cualquier cuento, cómo era una vaca lechera que ustedes ordeñaban cada mes. Se me empezaron a salir las lágrimas, pero la voz no se me quebró. 47,000 pesos es lo que me sacaste. Mientras tú comías en restaurantes caros, yo comía frijoles con arroz. Mientras tú viajabas a Puerto Vallarta, yo cortaba la medicina para la presión a la mitad para que durara más. Mientras tú comprabas ropa de marca, yo me atrasé en el predial. Braulio trató de hablar, pero no le salió nada. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? No es el dinero. Es que me viste a los ojos y me mentiste. Es que usaste mi amor en mi contra. Es que para ti, tu padre no era nada más que un banco caminante. Me estaba desbaratando, sintiendo cada palabra cortarme la garganta al salir. Pero necesitaba hablar, necesitaba que escuchara. El licenciado Sandoval me puso la mano en el hombro, un gesto pequeño, pero que me mantuvo entero en ese momento. Braulio, dijo con voz calmada pero firme, su padre tiene el derecho legal de exigir este dinero de vuelta. Tenemos evidencias de todas las transferencias. Tenemos testigos. Tenemos indicios de mala fe. Podemos entablar una demanda y hacer esto público. O hizo una pausa. O puede aceptar un arreglo extrajudicial. ¿Arreglo? Braulio finalmente habló, voz delgada. Devolución de por lo menos el 65% del total, 550,000 pesos en abonos si es necesario, y un compromiso formal firmado de que no le volverá a pedir dinero a su padre. No tengo todo ese dinero. Entonces lo va a tener que conseguir. El licenciado Sandoval se cruzó de brazos. Venda el carro, recorte gastos, saque un préstamo. No es nuestro problema. Usted tuvo 3 años para gastar. Ahora tiene que devolver. Braulio me vio, los ojos llenos de agua. Papá, por favor, no me puede hacer esto. Soy su hijo. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró, o más bien se liberó. Un hijo no miente sobre un nieto que no existe. Un hijo no usa a su padre como banco. Un hijo no le dice vaca a su padre. Se puso a llorar de verdad sollozando. Papá, cometí errores. Cometí muchos errores. Pero por favor no haga esto. Podemos platicar. Nosotros dos nomás. No podemos. Se acabó, Braulio. Se acabó el tiempo de que yo me trague las faltas de respeto y les llame amor. Se paró desesperado. Se va a arrepentir de esto. Se va a quedar solo, viejo y solo. Y entonces va a ver la amenaza. La amenaza final de alguien que ya no tiene argumentos. Ya estoy solo, Braulio. Mi voz salió triste pero firme. He estado solo por 3 años desde que decidiste que solo valía algo cuando tenía dinero que dar. Se fue dando un portazo, se fue gritando, se fue maldiciendo que nunca iba a regresar. Y cuando regresó el silencio, me derrumbé. Me derrumbé en los brazos del licenciado Sandoval, que me sostuvo como un hijo sostiene a un padre. Lloré todo lo que había guardado. Lloré por la relación que terminó. Lloré por el hijo que perdí. Lloré por mí. Por el Evaristo que había tardado tanto en elegirse. Don Chema y don Rodolfo invadieron la casa corriendo. «Evaristo, Evaristo, ¿estás bien?» No estaba, pero iba a estarlo. ¿Crees que ahí fue cuando entendió, que se disculpó y devolvió todo? Ay, mi amigo, la historia está lejos de acabar. Los 3 días después de la confrontación fueron los más raros de mi vida. La casa estaba silenciosa, pero no era ese silencio pesado de soledad que había sentido después de que murió Esperanza. Era un silencio diferente, un silencio de decisión tomada, de puente quemado, de libertad que daba miedo. Braulio no llamó, no mandó mensaje, nada. Y yo tampoco lo busqué. El licenciado Sandoval me había advertido. Señor Montemayor, ahora esperamos. Él va a procesar la información. Vale a hablar con su esposa. Va a tratar de encontrar una salida. Y cuando se dé cuenta de que no la hay, va a regresar. Pero mientras esperaba no me quedé quieto. Había algo comiéndome por dentro desde ese día en el súper, una necesidad casi física de conocer la verdad completa. Porque si Braulio había mentido sobre el embarazo, sobre las remodelaciones, sobre los cursos, ¿sobre qué más había mentido?
Llamé al licenciado Sandoval un jueves por la tarde. Licenciado, ¿hay alguna manera de averiguar en qué gastó realmente Braulio el dinero? Como un detective privado o algo así. Se rió del otro lado de la línea. No era risa burlona, era risa de alguien que estaba impresionado. Señor Montemayor, no necesita detective. Tiene el Internet. La gente hoy en día sube toda su vida a las redes sociales. Nomás hay que buscar con cuidado. Y eso fue lo que hice. Hice un perfil falso. Suena loco, pero lo necesitaba. Puse una foto de paisaje, un nombre genérico, Juan Pérez, y empecé a seguir a Braulio y a Yasmín. Sus perfiles estaban abiertos para que todo el mundo viera lo felices, prósperos y exitosos que eran. Pasé 2 días completos viendo, regresando en el tiempo, mes por mes, checando las fechas de las publicaciones con las fechas de mis apuntes. Julio 2023. Me pidió 40,000 pesos para arreglar la laptop. En Instagram, foto de los dos en la matera. Selfie con copas en la mano. Pie de foto. Celebrando la vida con amor. Marzo 2024. Me pidió 25,000 pesos para el curso de programación. En Instagram, story de él comprando tenis Nike Air Max. Precio visible. 3,599 pesos. Agosto 2024. Me pidió 45,000 pesos para el dentista de Yasmín. En Instagram, foto de ella con uñas nuevas, cabello nuevo, con el pie de foto. Autoconsentirse porque nos lo merecemos. Cada descubrimiento era una puñalada, pero seguí porque necesitaba ver. Necesitaba estar absolutamente seguro de que no estaba siendo injusto, de que no estaba exagerando. Hasta encontré fotos del viaje a Puerto Vallarta, 7 publicaciones. Hotel 5 estrellas, playa paradisiaca, copas de colores. Ella en bikini de diseñador, él en shorts importados. Felicidad descarada. Felicidad que yo había pagado sin saberlo. Imprimí todo. Cada foto, cada pie de foto, cada prueba de que mi dinero se había convertido en ostentación. Don Chema me vio en la sala rodeado de papel impreso, ojos rojos de tanto ver la pantalla de la computadora. Evaristo, esto no te está haciendo bien. Necesito saber, Chema, necesito saber exactamente qué hizo. Ya sabes que te usó. No necesitas torturarte con detalles, pero sí necesitaba, porque parte de mí todavía quería encontrar una excusa, una justificación, una prueba de que tal vez, solo tal vez, estaba siendo demasiado duro. No la encontré. El sábado, el licenciado Sandoval me llamó. Señor Montemayor, el abogado de su hijo se puso en contacto y quieren negociar. Se me brincó el corazón. Braulio no puede pagar los 550,000 pesos, pero está dispuesto a devolver 450,000 pesos en abonos mensuales de 18,000 pesos. 450,000 pesos era más de la mitad de lo que me había sacado. Rápidamente hice las cuentas. 25 meses, más de 2 años. Y si dejaba de pagar a la mitad, por eso hacemos contrato con intereses, con multas, con garantías. Si deja de pagar, entonces sí, vamos a acción judicial. Respiré hondo. Acepto. ¿Estás seguro? Porque una vez que acepta, ya no hay vuelta atrás. Va a ser oficial, documentado. Él va a firmar reconociendo la deuda. Estoy seguro, pero no lo estaba. No realmente. El primer pago llegó el 5 de noviembre. Exactamente 18,000 pesos. Estaba en la cocina tomando café cuando me sonó el celular con la notificación del banco. Abrí la app. Ahí estaba. Transferencia de Braulio Montemayor. 18,000 pesos. Me senté en la silla y nomás me quedé viendo ese número en la pantalla. No sentí victoria. No sentí alegría. Sentí un vacío extraño, como si hubiera ganado una batalla pero perdido la guerra. Don Chema, que había venido a tomar café conmigo, se había vuelto rutina desde la confrontación. No me dejaba solo mucho tiempo. Se dio cuenta. ¿Qué pasó? Llegó el primer pago. ¿Y cómo te sientes? No sé. Y era cierto. No sabía qué sentía. Alivio, tristeza, coraje, todo revuelto en un nudo en el pecho que no podía deshacer. Diciembre llegó, el 5, otro pago. 18,000 pesos en la cuenta, sin mensaje que lo acompañara, sin hola papá, sin cómo está. Solo el dinero frío y obligatorio como alguien, pagando una cuenta vencida. Enero trajo el tercer pago, pero esta vez junto con él.
llegó un mensaje de WhatsApp a las 11:47 p.m. de un viernes. Papá, Yasmín me dejó. Me quedé viendo esa oración en la oscuridad de la recámara. Se me apretó el corazón porque por más que supiera que esa mujer era veneno, era mi hijo sufriendo. No le contesté inmediatamente. Me quedé 3 horas acostado viendo el techo, pensando qué decir o si debía decir algo. A las 2:47 a.m. escribí: «Lo siento, hijo. Espero que estés bien». Simple, sin consuelos falsos. Sin te lo dije. Sin te lo mereces, porque no se trataba de eso. Lo vio. No me contestó. La siguiente semana don Rodolfo llegó con noticias. «Evaristo, ¿supiste que Yasmín ya anda con otro?» Subió una foto ayer en Instagram. Mi primer instinto fue agarrar el celular y ver, pero me detuve. Respiré hondo. No quiero saber, Rodolfo. Pero Evaristo, no quiero saber. Su vida ya no es mi problema. La de él tampoco. Estaba aprendiendo esto despacio. Dolorosamente, pero lo estaba aprendiendo. Febrero, 4º pago. 18,000 pesos, sin mensaje, marzo. 5º pago, 18,000 pesos, sin mensaje. Estaba usando el dinero para arreglar la casa. Primero el techo, luego el refrigerador. Compré medicina de verdad, no más genérica cortada a la mitad. Volví a comer carne más de una vez a la semana. ¿Y sabes qué? Me sentía culpa. Culpa estúpida por usar su dinero para mí. Como si no tuviera derecho. Como si fuera el villano de la historia. Fue el licenciado Sandoval quien me sacudió. Había ido a su oficina a entregarle un documento, alguna actualización formal, alguna cosa burocrática, y me abrí. Licenciado, me siento mal. Cada vez que uso este dinero, siento como si estuviera haciendo algo malo. Dejó la pluma, me vio por encima de los lentes. Señor Montemayor, con todo respeto, ¿está loco? Abrí los ojos. ¿Cómo? Este dinero es suyo. Siempre lo fue. Él se lo quitó con mentiras. Usted nomás está recuperando lo que era suyo por derecho. Y usarlo para vivir con dignidad no es venganza, es justicia. Pero es mi hijo, y usted es su padre, no su tapete. Se inclinó hacia adelante. Señor Montemayor, usted hizo lo más difícil que puede hacer un padre. Puso límites. Ahora no se eche para atrás. No se sienta culpable. Viva su vida. Salí de ahí con esas palabras resonándome en la cabeza. Viva su vida. ¿Todavía sabía cómo hacer eso? Abril trajo una sorpresa. El 4, víspera del pago, Braulio me llamó. No me mandó mensaje. Realmente me llamó. Me quedé viendo su nombre parpadeando en la pantalla del celular, corazón acelerado, manos sudando. Contesté en el último timbrazo. Bueno, papá. Su voz salió quebrada. Papá, ¿puedo platicar con usted en persona, por favor? No más media hora. Necesito decir unas cosas. Parte de mí quería decir que no. Parte de mí tenía miedo. Miedo de aflojar. Miedo de verme otra vez en la posición del padre pendejo que perdona todo. ¿Cuándo? Mañana en la tarde. Paso por la casa. Dudé. No, nos vemos en un lugar neutral, en el Parque Morelos. A las 3. Silencio del otro lado. Está bien, papá, gracias, colgué. Me quedé viendo el teléfono como si fuera a explotar. Don Chema, que había escuchado todo desde la cocina, apareció en la puerta. ¿Estás seguro de esto? No, pero creo que necesito escuchar lo que tiene que decir. ¿Quieres que vaya contigo? No, esto lo tengo que hacer solo. Esa noche no dormí. Ensayé mentalmente todas las posibilidades. Me iba a pedir cancelar el acuerdo. Me iba a acusar de algo. Me iba a tratar de manipular otra vez. ¿O habría cambiado realmente? Llegué al parque 15 minutos antes. Me senté en una banca bajo la sombra de un mezquite viejo, viendo pasar a la gente. Mamás jóvenes con niños chiquitos, parejas de la mano, viejitos jugando dominó. Vida normal. Vida que había olvidado cómo vivir. A las 3:00 en punto lo vi venir de lejos, caminando despacio, manos en las bolsas, ropa sencilla, chanclas, nada de marca, nada ostentoso. Se sentó en la banca dejando un espacio entre nosotros. No trató de abrazarme. No trató de darme beso en la mejilla. «Hola, papá. Hola, Braulio». Nos quedamos así en silencio como 2 minutos que parecieron 2 horas. No sé por dónde empezar. Finalmente habló, viendo sus propias manos. El principio siempre funciona. Soltó una risa sin humor. La regué, ¿verdad? Su voz estaba temblando.
La regué completamente, y luego tuve el descaro de culparlo a usted, de hacerlo sentir como el villano. No le contesté. Lo dejé seguir. Después de que Yasmín me dejó, estuve perdido. Bien perdido. Traté de entender qué había pasado, cómo había llegado a ese punto. Se limpió una lágrima que le rodaba, y entonces me di cuenta de que ella no más se quedó conmigo mientras hubo dinero fácil. Y el dinero fácil era usted. Se me apretó el pecho. Braulio, no, papá. Déjeme hablar. Necesito hablar. Me vio a los ojos por primera vez. Ojos rojos, hinchados. Lo usé. Usé su amor, su bondad, su soledad. Inventé mentiras asquerosas, papá. Mentí sobre un nieto. ¿Cómo pude mentir sobre un nieto? Se le quebró completamente la voz. Se puso a sollozar ahí en medio del parque, sin importarle quién estuviera viendo. Me volví un monstruo. Y lo peor es que sabía. Sabía que usted tenía dificultades económicas, mientras yo gastaba en pendejadas. Y me hice el desentendido porque era más fácil, porque solo pensaba en mí. A mí también se me empezaron a caer las lágrimas, pero lo dejé terminar. Yasmín me transformó en esto. No me transformé yo solo. Yo escogí mentir. Yo escogí usarlo, que ahora estoy pagando, literalmente pagando. Y todavía es muy poco. Es poquísimo para lo que hice. Respiró hondo, se limpió la cara con las manos. No vine a pedir perdón porque no me lo merezco. Vine a pedirle una sola cosa, que siga viviendo, que no deje que lo que yo hice lo destruya, que sea feliz aunque sea lejos de mí. Regresó el silencio. Pesado, doloroso. Lo miré. A mi muchacho que había crecido, había cometido errores graves, había lastimado profundo, pero que tal vez, solo tal vez, finalmente estaba viendo claro. Braulio, me quebraste. Me quebraste de una manera que no sé si se pueda componer. Asintió, llorando. Pero sigues siendo mi hijo y una parte de mí, después de todo, todavía espera que aprendas, que crezcas, que te vuelvas un hombre de verdad. Voy a tratar, papá. Se lo juro. No me jures a mí, júrate a ti mismo. Respiré hondo. El acuerdo sigue. Vas a pagar hasta el último centavo. No porque lo necesite, sino porque tú necesitas entender que las acciones tienen consecuencias. Lo sé. Y cuando termines de pagar, si te has vuelto otra persona, platicamos. Intentamos otra vez. Despacio, sin prisa, construyendo desde cero. Me vio con algo parecido a esperanza. Y si no lo logras, entonces habrás aprendido que algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Me paré de la banca. Pero voy a estar echándole porras para que sí lo logres. Él se paró también. Se quedó ahí parado sin saber qué hacer. Abrí los brazos y vino. Se echó en mi abrazo como niño asustado. Lloró en mi hombro, y yo lo sostuve por última vez como padre que perdona todo, y por primera vez como hombre que entiende que el amor verdadero también dice no. Cuando lo solté, le limpié la cara y la mía. Ahora vete. Ve a arreglar tu vida. Vuélvete a alguien de quien tu mamá estaría orgullosa. Asintió, se dio la vuelta y se fue. Y yo me quedé ahí viendo cómo se alejaba, sintiendo algo extraño en el pecho. No era felicidad. No era tristeza. Era paz. Los siguientes meses fueron los más extraños de mi vida. Extraños porque por primera vez en años estaba viviendo para mí. No para Braulio, no para el recuerdo de esperanza, sino para mí. Y había olvidado qué se sentía eso. Los pagos siguieron llegando cada 5. 18,000 pesos exactos, puntuales, sin retraso, sin mensaje, solo el dinero como debía ser. Mayo, junio, julio, 54,000 pesos más en mi cuenta. Usé parte para arreglar el jardín. Los geranios estaban secos, amarillos del abandono. Escogí un tono suave que hiciera todo más claro, más alegre. Don Chema me ayudó a escoger. Evaristo, mira qué bonito se ve. Parece casa nueva. Y sí parecía. No era solo la pintura. Era como si toda la casa hubiera suspirado aliviada, como si hasta ella supiera que se había quitado el peso. Agosto trajo una sorpresa. Don Rodolfo llegó con una propuesta. Evaristo, nos vamos a ir a Mazatlán. 3 días, motel sencillo, nada lujoso. ¿Te vienes con nosotros? Mi primer instinto fue decir que no tenía dinero, que no era buen momento, que tenía que cuidar la casa. Pero entonces vi mi estado de cuenta. Tenía casi 90,000 pesos ahorrados.
90,000 pesos que eran míos, que podía usar sin culpa. Me apunto. La sonrisa que abrió don Rodolfo era tan ancha que casi no le cabía en la cara. Y me fui. Por primera vez en 4 años, desde que murió Esperanza, salí de Guadalajara. Me fui a la playa. Me mojé los pies en el océano, comí mariscos frescos en un restaurante frente al mar, tomé cerveza helada, me reí mucho. Me reí hasta que me dolió el estómago. Había un grupo de señores en el motel, todos en sus 60s y 70s. Nos sentábamos a platicar en el corredor en las noches con el sonido del mar de fondo, y cada uno tenía su historia. Viudos, hijos difíciles, enfermedades superadas, pero todos estaban ahí vivos, completos, empezando de nuevo. Uno de ellos, don Heriberto, cabello blanco cortado al ras, ojos filosos, me dijo algo que se me quedó grabado en el alma. ¿Sabes qué aprendí, muchacho? Que no nos morimos cuando se para el corazón, nos morimos cuando dejamos de vivir. Y hay mucha gente por ahí con el corazón latiendo pero muerta por dentro. Lo miré y pensé, casi me convierto en esa persona. Casi me morí estando vivo, pero no me morí. Desperté a tiempo. Regresé a casa renovado, bronceado, con energías nuevas. Septiembre llegó y con él una llamada inesperada. Era un número que no conocía. Bueno, señor Montemayor, habla Jessica del IMSS. Vino aquí a hacer una revisión de beneficios hace unos meses, ¿se acuerda? Sí, me acordaba. Había ido en desesperación, tratando de ver si podía aumentar mi pensión de alguna manera. Me acuerdo. Pues funcionó. Tenía derecho a un ajuste que no se aplicó correctamente en 2021. Va a recibir pago retroactivo y el beneficio sube a 16,800 pesos mensuales. Me quedé mudo, literalmente mudo. Señor Montemayor, ¿está ahí? Estoy aquí, perdón, ¿cuánto otra vez? Retroactivo de 201,000 pesos que le va a llegar a la cuenta en 30 días y el beneficio mensual sube a 16,800. Colgué el teléfono y me quedé viendo la pared. 201,000 pesos más, un aumento mensual. No era una fortuna, pero era dignidad. Era poder vivir sin batallar. Era no tener que escoger entre medicina y comida. Lloré, pero esta vez fue llanto bueno, llanto de alivio, de gratitud. Octubre, noviembre, diciembre, los pagos siguieron. Braulio no volvió a llamar. No mandó mensajes, estaba cumpliendo el acuerdo en silencio. Pero en enero, en mi cumpleaños, había cumplido 69, llegó una caja a mi puerta, chiquita envuelta en papel sencillo. La abrí con manos temblorosas. Adentro había una tarjeta y un objeto envuelto en papel de China. Abrí la tarjeta primero. Papá, no sé si tengo derecho a decirle así todavía. No sé si alguna vez lo vuelva a tener, pero hoy es su cumpleaños, y no podía dejar que pasara sin reconocerlo. Estoy yendo a terapia 2 veces por semana. Estoy aprendiendo sobre mí mismo, sobre los errores que cometí, sobre el hombre en que me convertí y el hombre que quiero ser. Todavía faltan 13 meses para terminar de pagar. 13 meses que voy a cargar como recordatorio de lo que le hice. Encontré esto en una tienda de antigüedades y pensé en usted. Feliz cumpleaños, Braulio. Abrí el papel de China. Adentro había un prendedor chiquito, delicado, en forma de aguacate, metal dorado, viejo, con detalles en esmalte verde oscuro. Me lo quedé viendo en la palma de la mano y me quebré porque se acordó. Se acordó de los árboles de aguacate del patio, de las tardes que pasábamos pizcanando fruta desde que era chiquito y terminaba con la boca toda verde de tanto comer. Se acordó de cuando todavía éramos familia de verdad. Guardé el prendedor en una cajita. No me lo puse. Todavía no estaba listo, pero lo guardé. Los meses pasaron. La casa se veía cada vez más bonita. Arreglé el jardín. Planté rosas amarillas como las que le gustaban a Esperanza. Compré muebles nuevos para la sala. Cambié la televisión vieja por una más moderna, de esas de pantalla plana. No era ostentación. Era autocuidado. Era entender que me merecía vivir bien. Don Chema y don Rodolfo se volvieron parte de mi rutina. Desayuno juntos por lo menos 3 veces por semana. Caminatas en el parque, sesiones de cine en la plaza. Descubrí que tenía amigos de verdad, no solo conocidos. Amigos que me sostenían cuando flaqueaba, que celebraban mis pequeñas victorias, que me recordaban que no estaba solo. Junio 2026. Quedaban 3 pagos. 3. Ahí fue cuando recibí otra llamada de Braulio. Papá, ¿puedo pasar a verlo?
Esta vez no puse lugar neutral. Puedes venir a la casa. Sábado 13:00 p.m. El sábado llegó puntual. Tocó la puerta, no usó la llave que yo le había pedido de vuelta el día del acuerdo. Abrí yo mismo. Estaba diferente, más flaco, pero de manera saludable. Cabello cortado sencillo, ropa limpia, modesta. Y algo en sus ojos había cambiado. Había humildad, vergüenza real. Hola, papá. Hola, hijo, pasa. Entró despacio viendo todo. La casa pintada, los muebles nuevos, el jardín floreciendo. Se ve bonito aquí. Gracias. Le ofrecí café. Aceptó. Nos sentamos en el corredor. El silencio ya no era pesado. Era respetuoso. Papá, vine a preguntarle algo. Movía la taza, nervioso. Quería pagar los últimos 3 meses de una vez, mañana mismo, y acabar con esto. Lo miré sorprendido. ¿Tienes ese dinero? Sí. Agarré algunas horas extra en el trabajo, hice algunos trabajitos freelance, ahorré. Necesito terminar con esto, papá. Necesito cerrar este ciclo para poder seguir adelante. ¿Y Yasmín? Dio una sonrisa triste. Yasmín se casó con un empresario en marzo. Lo vi en Instagram. Creo que encontró lo que siempre quiso. Dinero sin esfuerzo. ¿Y tú qué encontraste? Me vio a los ojos. Vergüenza, arrepentimiento. Y con mucha terapia, un poquito de paz. Todavía no me perdono, papá. No sé si alguna vez pueda, pero estoy tratando de ser mejor. Cada día trato, me emocioné. Entonces está bien. Acepto el pago adelantado. Al día siguiente cayeron 54,000 pesos a mi cuenta. La deuda estaba pagada. Oficialmente, legalmente, financieramente. Pero emocionalmente todavía iba a tomar tiempo. Semanas después, Braulio me volvió a llamar. Papá, ¿estaría de acuerdo en almorzar conmigo una vez al mes? No más nosotros dos. Sin exigencias, sin expectativas, solo para tratar de reconectarnos despacio. Pensé unos segundos que parecieron eternos. Acepto, pero hay condiciones. Primera, honestidad total. Nada de medias verdades. Segunda, nunca me vuelvas a pedir dinero. Tercera, si siento que no me está haciendo bien, paro. Y lo respetas. Acepto todo. Todo, papá. Y eso fue lo que hicimos. Empezamos con un almuerzo al mes. Lugares sencillos, conversaciones cuidadosas, reconociéndonos como personas, no solo como padre e hijo. No fue fácil. Hubo días que sentía coraje de la nada. Hubo días que él llegaba cargando tanta culpa que apenas podía hablar. Pero seguimos intentando. Agosto 2026. Estaba en el patio regando los rosales cuando crujió el portón. Era Braulio, pero no venía solo. Papá, este es el doctor Tomás, mi terapeuta. Quería conocerlo si está de acuerdo. Un hombre en sus 50s, sonrisa amable, extendió la mano. Señor Montemayor, su hijo habla mucho de usted. Quería agradecerle personalmente. Gracias por poner límites, por respetarse, porque eso fue lo que le dio la oportunidad de crecer de verdad. Si hubiera seguido siendo la red de seguridad, él nunca se habría caído y nunca habría aprendido a levantarse solo. Esas palabras me pegaron fuerte, porque durante meses me había sentido culpable. Me había preguntado si había sido demasiado duro, si había sido muy poco padre. Pero no, había sido un padre de verdad, un padre que ama lo suficiente para dejar que el hijo enfrente las consecuencias. Un padre que enseña aunque enseñar duela. Septiembre llegó trayendo el pago retroactivo del IMSS. 201,000 pesos en la cuenta de una vez. ¿Y sabes qué hice? Doné 50,000 pesos a una fundación que cuida ancianos abandonados. Usé 40,000 para remodelar el baño que lo necesitaba. Y el resto lo ahorré porque había aprendido. La seguridad financiera no es lujo, es necesidad. Octubre, noviembre, los almuerzos mensuales se volvieron quincenales. Braulio empezó a platicarme del trabajo, de la terapia, de sus planes para reconstruir su vida. No hablaba de mujeres nuevas, no hablaba de fiestas. Hablaba de propósito, de querer ser mejor, de aprender a vivir con menos pero con más dignidad. Y yo estaba aprendiendo a ser Evaristo otra vez. No el viudo de Esperanza, no el padre de Braulio, solo Evaristo. Un hombre de 69 años, jubilado, que vivía en una casa bonita con jardín floreciente, que tenía amigos verdaderos, que viajaba cuando quería, que se reía fuerte, que lloraba cuando necesitaba, que tenía cicatrices pero también tenía orgullo. Diciembre 2026, Nochebuena.
Braulio apareció en mi puerta con una caja. No es una petición de dinero, lo juro, dijo riéndose nervioso. Es un regalo de Navidad de verdad, la abrí. Adentro había un álbum de fotos. Fotos viejas que creí que se habían perdido. El de bebé. Él con su mamá. Esperanza y yo. Toda la familia en tiempos que parecían tan lejanos. Lo encontré en casa del tío Jorge. Lo guardó cuando se cambió después de que murió mamá. Mandé restaurar las que se estaban desvaneciendo. Pasé las páginas una por una, viendo mi vida en blanco y negro. Y al final del álbum había pegado una foto reciente, de nosotros del último almuerzo sonriendo. No era una sonrisa perfecta, era sonrisa de alguien que estaba intentando, pero era real. Braulio se me quebró la voz. Papá, nunca voy a poder borrar lo que hice. Nunca. Pero quiero que sepa que todos los días trato de ser el hijo que usted merece haber tenido desde el principio. Lo abracé fuerte. Y esta vez no era abrazo de alguien que perdona todo. Era abrazo de alguien que reconoce el esfuerzo, que ve el cambio, que está dispuesto a intentar otra vez, un día a la vez. Pasamos la Navidad juntos. Sencilla, solo nosotros dos, don Chema y don Rodolfo. Cena modesta, risas genuinas, silencios cómodos. Y cuando todos se fueron y me quedé solo en el corredor viendo el cielo estrellado de Guadalajara, sentí algo que no había sentido en años. Paz completa, porque había aprendido las lecciones más difíciles de la vida, que el amor verdadero incluye límites, que un padre que se respeta cría a un hijo que respeta, que perdonar no es olvidar, es seguir adelante sin el peso, que la dignidad no tiene precio, y que nunca, nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo. Agarré el prendedor de aguacate que Braulio me había regalado en mi cumpleaños, me lo puse en la camisa y sonreí porque había regresado. Evaristo había regresado, lastimado pero completo, cansado pero en pie y finalmente libre. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de este viaje conmigo, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre amar a alguien y amarte a ti mismo? ¿Alguna vez has tenido que poner límites con la persona que más amas en el mundo? Porque esta historia no es solo mía, es de cada padre, de cada madre, de cada persona que una vez se anuló por amor y tuvo que aprender que amar de verdad también significa respetarte a ti mismo. Julio de 2027, un año después de terminar los pagos. Braulio me llamó una tarde. Papá, ¿se acuerda de lo que me dijo? Que cuando terminara de pagar, si me había vuelto otra persona, ¿podríamos intentar otra vez? Me acuerdo. ¿Cree que he cambiado lo suficiente? Miré por la ventana hacia el patio donde estaban floreciendo los árboles de aguacate. Pensé en el año que había pasado, los almuerzos constantes, las conversaciones honestas, la terapia que él seguía religiosamente, el trabajo duro que había hecho para reconstruirse. Creo que sí, hijo. Creo que estás listo para que construyamos algo nuevo, desde cero, despacio, con paciencia, con honestidad. ¿Y si la riego otra vez? Entonces, habrás aprendido que hay puentes que una vez quemados 2 veces, ya no se pueden reconstruir nunca. Silencio. Pero voy a estar echándole porras para que no la regues. Se rió. Una risa real limpia. Yo también, papá. Yo también. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 2 años desde la confrontación. Braulio trabaja duro, vive modestamente, sigue en terapia. Construimos una relación nueva, diferente de la que teníamos antes, pero real, sin mentiras, sin manipulación, sin el padre que da todo y el hijo que toma todo. Mi casa está hermosa, mi jardín florece, mis amigos son mi familia elegida, mi pensión me alcanza bien. Viajo cuando quiero, leo los libros que me gustan, veo las novelas que me entretienen. Vivo, pero más importante que todo eso, me respeto, me elegí. Aprendí que la dignidad no se negocia, que el amor sin límites no es amor, es destrucción. Y si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, si viste un pedacito de ti aquí, déjame decirte algo. Tú también mereces dignidad. Tú también mereces respeto. Tú también mereces elegirte aunque duela. Si llegaste hasta aquí después de este largo viaje conmigo, déjame preguntarte una cosa más. ¿Dónde estás viendo esto? Deja un comentario diciéndome desde qué parte de México o del mundo me estás leyendo.
Dale like si esta historia te enseñó algo. Suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo, porque aquí sigo compartiendo historias de vida, de lucha y de nuevos comienzos. Y recuerda, siempre mereces dignidad, siempre mereces respeto, siempre mereces elegirte, aunque duela, aunque sea difícil, aunque tengas miedo. La vida te va a poner a elegir muchas veces entre amar a otros y amarte a ti. No es egoísmo elegirte, es supervivencia, es dignidad. Es la única manera de amar de verdad, porque el que no se ama a sí mismo no puede amar a nadie más de manera saludable. Y Braulio aprendió algo igual de importante, que recibir amor sin límites lo había vuelto una persona sin límites. Que la verdadera generosidad de un padre no es dar todo, sino enseñar el valor de las cosas. Que las consecuencias no son castigo, son aprendizaje. Los dos aprendimos que el amor más grande es el que te dice: te amo tanto que no voy a permitir que me lastimes, porque cuando me lastimas, te lastimas tú también. El día que decidí enfrentar a mi hijo no fue el día que dejé de amarlo, fue el día que empecé a amarlo de la manera correcta, y fue el día que empecé a amarme a mí mismo, después de años de olvido. Hoy, cada mañana cuando me levanto en mi casa tranquila, cuando tomo mi café viendo mi jardín floreciente, cuando don Chema toca la puerta para nuestro desayuno, cuando abro el estado de cuenta y veo mis ahorros creciendo, no siento victoria sobre mi hijo, siento paz conmigo mismo, porque finalmente entendí que ser buen padre no significa dar todo, significa enseñar a recibir con gratitud, a dar con generosidad, a vivir con dignidad. Significa enseñar que el amor verdadero es el que construye, no el que destruye. Y a veces, enseñar duele. A veces, amar de verdad significa decir no, pero vale la pena, vale cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda, porque al final, lo único que nos llevamos de esta vida es la dignidad con la que la vivimos. Y yo, Evaristo Montemayor, a los 70 años, puedo decir que vivo con dignidad. Hasta la próxima historia, y que Dios bendiga.